El cielo no se partió de golpe. Primero susurró. Fue un murmullo grave, como si la atmósfera respirara distinto. Las aves cayeron en silencio, los relojes se detuvieron un segundo antes de seguir, y millones de personas sintieron lo mismo sin saber explicarlo. Algo había cambiado. En Buenos Aires, a las 3:17 de la madrugada, las luces de la ciudad parpadearon al unísono. No fue un apagón común. Fue como si la noche hubiese cerrado los ojos, y al volver a abrirlos, ya no fuera la misma. Elías se despertó empapado en sudor. No había soñado. Lo sabía porque la voz seguía allí. El tiempo se ha cumplido. Se incorporó de golpe. Su departamento estaba intacto, pero el aire era pesado, denso, casi sagrado. Caminó hasta la ventana. Abajo, la avenida estaba detenida, autos frenados en medio de la calle, gente mirando el cielo, algunos llorando, otros grabando con sus celulares. Entonces ocurrió. Las nubes comenzaron a girar lentamente, formando círculos perfectos, como engranajes invisibles. Un trueno resonó sin relámpago. Después otro. Y otro. Cada uno más profundo, más cercano, como pasos gigantes acercándose desde el cielo. En distintas partes del mundo pasó lo mismo. En Jerusalén, una grieta luminosa atravesó el cielo. En Roma, las campanas sonaron solas. En Nueva York, los rascacielos vibraron como si algo enorme los hubiera rozado. Los noticieros colapsaron. Las redes sociales explotaron. Científicos hablaban de anomalías atmosféricas, gobiernos pedían calma, pero nadie podía explicar por qué todos sentían miedo, incluso los que no creían en nada. Elías cayó de rodillas sin saber por qué. La voz volvió, más clara, más firme. El primer sello ha sido abierto. En ese instante, en algún lugar que ningún mapa puede señalar, un jinete despertó. Y la humanidad, sin saberlo aún, acababa de pasar el punto de no retorno. El silencio posterior fue peor que el trueno. Duró exactamente 7 segundos. 7 latidos del corazón del mundo. Luego, todo comenzó a moverse. El mar retrocedió de las costas como si tuviera miedo. En las pantallas de los satélites, los océanos parecían respirar al revés. Los volcanes, incluso los dormidos desde hacía siglos, emitieron un gemido profundo desde las entrañas de la tierra. Pero no fue la naturaleza lo primero en quebrarse. Fueron los hombres. En hospitales, pacientes se incorporaron gritando palabras que nunca aprendieron. En cárceles, algunos presos cayeron de rodillas llorando, mientras otros reían con una euforia enfermiza. En templos vacíos, velas se encendieron solas. Y entonces él apareció. No en un solo lugar. En todos. El jinete del primer sello no descendió del cielo como lo imaginaban los antiguos. No traía espada ni corona visible. Su presencia se manifestó como una idea imposible de ignorar: conquista. Gobiernos que llevaban décadas enfrentados firmaron acuerdos en cuestión de horas. Ejércitos recibieron órdenes que no parecían venir de ningún general conocido. Un líder carismático, sin nombre, sin pasado claro, comenzó a hablar en todas las transmisiones, en todos los idiomas, al mismo tiempo. No teman, decía. El caos ha terminado. Yo traigo orden. Y el mundo, desesperado, le creyó. Elías observaba la pantalla del televisor sin parpadear. Algo en su pecho ardía. Cada palabra de aquel hombre sonaba perfecta, demasiado perfecta. No gritaba. No amenazaba. No imponía. Convencía. No es paz, susurró Elías. Es control. La voz regresó, ahora dentro de su mente, no alrededor. La conquista no siempre llega con guerra. A veces llega con soluciones. En ese mismo momento, millones sintieron alivio. Las bolsas subieron. Las guerras cesaron. La gente salió a las calles celebrando. Llamaron al día el renacer. Pero en lugares ocultos, donde la luz no llega, algo más se activó. Porque cuando el primer sello se abre, los demás comienzan a crujir. Y muy lejos de allí, un segundo jinete afiló su arma. La paz duró 30 días. 30 amaneceres limpios. 30 noches sin sirenas. El mundo comenzó a confiar de nuevo. Las fronteras se abrieron, los ejércitos bajaron las armas, las multitudes celebraron al líder sin rostro como al salvador de una era rota. Lo llamaron el pacificador. Su símbolo apareció en banderas, pantallas y pulseras luminosas que decían: un mundo, una voz. Pero Elías no dormía. Cada noche despertaba a la misma hora, 3:17.
Cada noche escuchaba el mismo latido lejano, como metal golpeando metal. La madrugada del día 31, el cielo volvió a oscurecerse, esta vez sin nubes. En una ciudad del norte, una discusión menor terminó en una pelea. La pelea en un apuñalamiento. El apuñalamiento en un tiroteo. En menos de una hora, la noticia recorrió el planeta. Y algo se rompió. No fue una bomba. Fue una emoción. La ira. Se propagó como fuego en pasto seco. Vecinos contra vecinos. Hermanos contra hermanos. Viejos rencores despertaron con hambre acumulada. Las redes se llenaron de insultos, acusaciones, amenazas. Las calles, de sangre. Entonces él descendió. Esta vez sí fue visible. Un caballo rojo como brasa caminó entre ciudades en llamas. El jinete no hablaba. No hacía falta. Donde pasaba, la paz se retiraba como un animal herido. Su arma no brillaba, absorbía la luz. El segundo sello ha sido abierto, dijo la voz en Elías, con un tono que no era advertencia, sino sentencia. Las transmisiones del pacificador se cortaron. Cuando regresaron, su voz ya no calmaba. Ordenaba. Toques de queda. Identificación obligatoria. Fuerzas de restauración. Y la gente, dominada por el miedo, pidió mano dura. Elías miró sus manos temblar. Comprendió algo que lo heló por dentro. El fin no venía solo del cielo, nacía del corazón humano. A lo lejos, mientras el mundo ardía, un tercer jinete levantó la balanza. Y el hambre comenzó a caminar. El hambre no llegó de golpe. Llegó con excusas. Problemas logísticos. Reajustes temporales. Para su seguridad. Los supermercados limitaron compras. Las filas crecieron. Las estanterías se vaciaron con una velocidad inquietante. Un día había pan, al siguiente, solo migas y carteles impresos a las apuradas. El jinete del caballo negro no corría. Medía. Cada paso suyo pesaba en la balanza invisible del mundo. El trigo valía oro. El agua limpia, promesas. Una comida caliente se convirtió en un privilegio que se recordaba con nostalgia, como una canción de infancia. Elías caminaba por la ciudad con una mochila liviana y la conciencia pesada. Vio cosas que no se olvidan, un padre contando monedas para elegir cuál de sus hijos comería esa noche, ancianos cambiando reliquias por un puñado de arroz, jóvenes fuertes, orgullosos ayer, hoy con la mirada hueca. La voz regresó, suave como una hoja al caer. 1 denario por el pan. 3 por la cebada. No dañes el aceite ni el vino. ¿Por qué algunos sí y otros no? Preguntó Elías, con rabia contenida. Porque la balanza no mide justicia. Mide poder. Las pulseras luminosas reaparecieron, ahora como requisito. Quien no las tuviera, no compraba. Quien no aceptara las nuevas reglas, desaparecía del sistema. No había cárceles llenas, había silencios. En una plaza vacía, Elías vio al jinete. No lo miró a los ojos. Miró la balanza. En un plato, comida. En el otro, obediencia. Elías dio un paso atrás. Y entonces, el aire se enfrió. Un frío distinto. No del invierno, del final. A lo lejos, una sombra avanzó sin caballo visible. Donde pasaba, no quedaba ni hambre ni guerra. Solo ausencia. Elías cayó de rodillas, entendiendo demasiado tarde. Porque cuando el cuarto sello se abre, la muerte ya no corre, camina. No hubo trompetas. No hubo avisos. Cuando el cuarto sello se abrió, la muerte no anunció su llegada. Simplemente empezó a estar en todas partes. Primero fue una fiebre leve. Después, tos. Luego, manchas oscuras sobre la piel. Los médicos hablaron de mutaciones, de virus antiguos despertando del hielo, de bacterias resistentes a todo. Ningún nombre alcanzó para explicarlo. Las ciudades se llenaron de máscaras. Los hospitales, de pasillos silenciosos. Las casas, de despedidas que no se dijeron. El jinete pálido avanzaba sin prisa. A su lado no iba nadie, pero detrás de él caminaba algo peor, el abismo. Donde él pasaba, la gente no solo moría, era olvidada. Registros borrados. Cuentas anuladas. Historias cortadas de raíz. Muerte y Hades los seguían, susurró la voz. Y se les dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Elías ayudaba donde podía. Cargaba cuerpos. Daba agua. Oraba en silencio. Cada día veía menos rostros conocidos. Cada noche se preguntaba por qué él seguía respirando.
Hasta que la pregunta cambió. ¿No fue porque ellos? ¿Fue para que yo? Una madrugada, mientras la ciudad ardía en sirenas apagadas, el tiempo se detuvo. No simbólicamente. Literalmente. El humo quedó suspendido. Las lágrimas no cayeron. El viento dejó de existir. Elías quedó solo, de pie en una avenida inmóvil. Entonces la voz habló, ya no desde dentro, ni desde el cielo. Habló frente a él. Humanidad, dijo, he advertido, he esperado, he mostrado misericordia incluso en el juicio. Elías cayó de rodillas, temblando. ¿Esto es el fin?, preguntó. Hubo una pausa. No de duda, de peso. Aún no. El cielo, congelado, comenzó a resquebrajarse como vidrio bajo presión. Falta que los que claman sean escuchados. En un lugar más allá del tiempo, las almas comenzaron a alzar su voz. ¿Y el quinto sello? Estaba a punto de abrirse. El quinto sello no trajo destrucción. Trajo memoria. Elías ya no estaba en la avenida. Tampoco en la ciudad. Se encontraba en un lugar imposible de describir con palabras humanas. No era cielo ni tierra, pero tenía profundidad y justicia. Debajo de un altar inmenso, vio almas. No flotaban. Esperaban. Rostros sin edad. Voces sin cuerpo. No gritaban por venganza, sino por sentido. Cuando hablaron, lo hicieron al unísono, y el sonido atravesó la existencia entera. ¿Hasta cuándo? No era un reclamo de odio. Era una pregunta de dolor acumulado. ¿Hasta cuándo la verdad será enterrada? ¿Hasta cuándo el mal parecerá triunfar? ¿Hasta cuándo el sacrificio parecerá inútil? Elías sintió que cada voz llevaba una historia: niños olvidados, justos silenciados, fieles perseguidos, inocentes usados y descartados. Ninguna sangre había sido ignorada. Ninguna lágrima se había perdido. La voz respondió, ahora con una autoridad que hacía temblar la eternidad. Descansen un poco más. El número aún no se ha completado. A cada alma se le entregó una vestidura blanca. No como premio, sino como promesa. Elías entendió algo que le partió el pecho. El juicio no avanzaba por furia. Avanzaba por fidelidad. De repente, la escena se quebró. El cielo volvió a moverse. Pero esta vez, no lentamente. El sexto sello se abrió como un grito contenido durante siglos. La tierra tembló. No un terremoto, todos. Las montañas se desplazaron como hojas. El sol se oscureció. La luna tomó un tono rojo profundo, no como sangre fresca, sino como sangre antigua. Los poderosos se escondieron. Los ricos huyeron. Los soberbios suplicaron. Y por primera vez desde el inicio, nadie quiso grabar. Porque todos supieron lo mismo al mismo tiempo. No estaban presenciando el fin del mundo. Estaban presenciando la revelación de la verdad. Elías alzó la vista mientras el cielo se enrollaba como un pergamino. Y escuchó las palabras que ningún ser humano quería oír. ¿Quién podrá sostenerse en pie? El cielo se cerró. No con fuego. No con estruendo. Con silencio. Un silencio tan absoluto que dolía. No cantaban ángeles. No tronaban cielos. No se oía ni siquiera el eco del miedo humano. Durante lo que pareció una eternidad, aunque fue apenas media hora, el universo contuvo la respiración. Elías permanecía de pie, temblando, mientras todo lo creado parecía esperar una orden que aún no había sido pronunciada. Entonces vio algo que nadie en la tierra vio jamás. 7 ángeles. 7 trompetas. No las alzaban aún. Las sostenían como quien sabe que, una vez que suene la primera nota, ya no habrá marcha atrás. Pero antes, hubo misericordia. Un ángel distinto descendió con un incensario de oro. Lo llenó con las oraciones de los vivos y de los que ya no estaban. Oraciones dichas con fe, y oraciones gritadas en desesperación. Incluso las que parecían no haber sido escuchadas jamás. El fuego cayó a la tierra. No para destruir. Para despertar. En medio del caos renovado, algo ocurrió que no salió en ningún noticiero. Personas comenzaron a abrir los ojos por dentro. Algunos se arrepintieron. Otros endurecieron el corazón como piedra. Ya no había términos medios. Elías sintió un ardor en la frente, no físico, sino espiritual. Comprendió que ya no era solo un testigo. Debes elegir, dijo la voz. Ver, o permanecer ciego. ¿Elegir qué?, preguntó con la voz rota. ¿A quién perteneces cuando todo lo demás cae? A lo lejos, la primera trompeta comenzó a elevarse.
El sonido aún no había salido, pero la creación ya estaba reaccionando. Porque cuando la trompeta suene, el juicio dejará de advertir y comenzará a ejecutar. Elías cerró los ojos. ¿Y el cielo? Inhaló. La trompeta sonó. No fue un ruido, fue una orden. El sonido atravesó la materia como si no existiera resistencia posible. Los cielos vibraron. La tierra respondió con un gemido profundo, ancestral, como si recordara de pronto por qué había sido creada. Granizo y fuego cayeron mezclados, no como fenómeno natural, sino como juicio dirigido. Los bosques ardieron en silencio. Los campos se ennegrecieron. La tercera parte de todo lo verde se convirtió en ceniza, y con ella, la falsa idea de control humano. Elías abrió los ojos justo cuando la segunda trompeta resonó. Algo enorme cayó en el mar, como una montaña encendida. Las aguas hirvieron. Las rutas comerciales se quebraron en minutos. Barcos inmensos se inclinaron como juguetes, y el océano, antes fuente de vida, se volvió tumba. La humanidad gritó. Pero el cielo no respondió. La tercera trompeta fue peor. No por lo que destruyó, sino por lo que corrompió. Una estrella ardiente descendió y tocó ríos y manantiales. El agua se volvió amarga. La sed regresó, más cruel que el hambre. Personas bebieron sabiendo que morirían, porque el cuerpo ya no podía esperar. Elías cayó de rodillas. ¿No es suficiente?, susurró. La respuesta no fue inmediata. Entonces la cuarta trompeta apagó la luz. El sol perdió fuerza. La luna se oscureció. Las estrellas dejaron de guiar. El tiempo mismo pareció desorientarse. Días más cortos. Noches eternas. La humanidad, sin luz externa, comenzó a enfrentarse a su propia oscuridad. En ese momento, un clamor cruzó los cielos. ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Elías levantó la mirada con el corazón acelerado. Sabía lo que venía. Porque lo que había ocurrido hasta ahora era solo advertencia. Las últimas trompetas no caerían sobre la naturaleza. Caerían directamente sobre el alma humana. Y en las sombras que comenzaban a moverse, algo antiguo despertó. Algo que llevaba siglos esperando permiso. La quinta trompeta no cayó del cielo. Subió. El abismo se abrió como una herida antigua, profunda, imposible de medir. No era un lugar físico, sino un permiso concedido. De allí emergió humo espeso, tan denso que apagó lo poco de luz que quedaba. Y dentro del humo, movimiento. No eran demonios con forma de pesadilla infantil. Eran peores. Eran inteligencias de tormento. Langostas que no comían plantas, sino esperanza. Tenían rostro humano, pero sin compasión. No mataban. No todavía. Atormentaban durante meses a quienes no llevaban la marca del Dios vivo. El dolor no era físico solamente, era recuerdo, culpa, verdad desnuda golpeando sin descanso. La gente rogó por morir. Y la muerte no respondió. Elías resistía. No por fuerza propia, sino porque algo lo sostenía desde dentro. Cada grito que escuchaba lo atravesaba como una espada, pero también lo empujaba a comprender, el juicio no era arbitrario. Era revelador. Entonces llegó la sexta trompeta. 4 seres fueron liberados. No nombres. No rostros. Solo propósito. Y con ellos, un ejército imposible de contar. No marchaban sobre la tierra, la atravesaban. La tercera parte de la humanidad cayó. No por armas modernas. Por consecuencias antiguas. Elías vio ciudades enteras en silencio absoluto. Vio altares improvisados al falso Salvador, ahora expuesto como lo que era. Vio a personas endurecerse aún más, blasfemar, culpar al cielo, y no arrepentirse. Y eso fue lo más aterrador. Aún así, no se volvieron, dijo la voz, con un dolor que estremecía. Aún así, no dejaron sus ídolos. Elías entendió que el final no sería solo destrucción. Sería separación. Entonces el cielo volvió a cambiar. No con oscuridad. Con luz. Un ángel poderoso descendió, envuelto en nube, con un arco iris sobre su cabeza. En su mano, un libro pequeño. Ya no habrá más demora, proclamó. El misterio de Dios será consumado. Elías recibió el libro. Cómelo, le dijeron. Será dulce en tu boca, y amargo en tu vientre. Lo hizo. Y supo que el final estaba escrito, pero aún faltaba una decisión final. Porque la última página no hablaría de destrucción. Hablaría de reino.
El séptimo sello no hizo ruido. El cielo no gritó. La tierra no tembló. Porque el final no era destrucción. Era entronización. El silencio volvió, pero ya no fue vacío. Fue plenitud. Como cuando todo encaja y ya no hace falta explicar nada. Elías estaba de pie en un lugar nuevo, aunque reconocible. La creación seguía allí, purificada. El falso reino cayó sin batalla. No hubo guerra final como la esperaban los hombres. Cuando la verdad se manifestó por completo, el engaño simplemente no pudo sostenerse. La mentira necesita sombra, la luz la deshace. El poder que se alzó contra el cielo fue quebrado por su propio peso. No resistió la presencia. No soportó la santidad. No hubo lucha prolongada. Solo fin. Entonces ocurrió. Un trono. No apareció, siempre había estado allí. La voz que acompañó a Elías desde el inicio habló una última vez, ya no como advertencia ni juicio, sino como cumplimiento. He aquí, hago nuevas todas las cosas. Elías miró sus manos. Ya no temblaban. Miró alrededor, personas de toda lengua, toda historia, toda herida, restauradas. Las lágrimas eran enjugadas antes de caer. La muerte, ahora, era solo un recuerdo sin poder. ¿Y la tierra?, preguntó Elías. La tierra vuelve a casa. No hubo un fin del mundo. Hubo un fin del viejo orden. El mal no fue reciclado. Fue eliminado. ¿Y lo que quedó no fue supervivencia? Fue vida verdadera. Elías entendió, por fin, porque había sido testigo y no víctima. No para escapar del apocalipsis, sino para atravesarlo con fe. El último eco resonó suave, eterno. Yo soy el principio y el final. La historia cerró. Pero el reino apenas comenzaba.